incluso a las calles se llevó porque corría riesgo la investigación, corría riesgo las becas, corría riesgo que se continúe con algo que había empezado, que era importante para diferentes sectores de investigaciones. Esta semana se tuvo la motosierra que llegó con todo, pero estaba consultando recién, parece que este sector no, ya venía castigado, pero siempre está latente, obviamente, está esto de cuándo pueden llegar a eliminar, como ya pasó con algunos lugares que se eliminaron directamente. Por eso creo que en estos tiempos se está siempre en alerta. Sí, más aún cuando no aparece, digamos, el presupuesto. No aparecen los fondos. Los fondos del presupuesto. Cuando no está presupuestado algo, puede pasar cualquier cosa. Sí, el presupuesto, recordemos, a nivel nacional todavía estamos con el de 2023, así que imagínate que el último orejón, lo último que se van a preocupar va a ser por la investigación. Por eso lo trajimos aquí a Ezequiel Flores, que es becario doctoral en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos, es del CONICET, UNAM, y le te recibimos aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y acá estamos. Remándola, llevándola. Bueno, bienvenido aquí al estudio. ¿Primera vez por acá por la radio? Sí. Bueno, decías que en ocasiones hablamos. Hablamos varias veces, sí. Así teléfono. Que estoy muy agradecido con la invitación. Bueno, bienvenido. Toda una experiencia para mí venir. Sentite cómodo, tranquila, que te invitamos mate. Dale. Y, a ver, la situación, decíamos, desde que asumió este nuevo gobierno, ya vienen ustedes en una cuerda floja o levantándose todos los días con incertidumbre. ¿Sigue así? Sí, y yo creo que la situación está cada vez peor, digamos, ¿no? Porque cuando asume el gobierno, una de las cosas que dice es, bueno, acá se congela el ingreso al Estado. Y congelar el ingreso al Estado en CONICET significó que haya más de 1.200 personas, 1.200 investigadores y de la carrera de personal de apoyo, que habían ganado los concursos para ingresar a la planta de CONICET en 2022, que estén en el aire, digamos, a los cuales se les dio en su mayoría una beca postdoctoral extraordinaria, pero que no ingresen efectivamente como investigadores de CONICET. Y esa situación se extendió hasta la actualidad, digamos. No hubo prácticamente, creo que hubo 4 ingresos del año pasado, y no hubo más ingresos. Entonces tenemos más de 1.200 cargos que ya están concursados, que ya pasaron todas las pruebas, que ya presentaron toda la documentación, etcétera, etcétera, y que no tienen el alta. Y esta situación genera problemas a futuro. Sí. Porque ahora, por ejemplo, mañana se publican los resultados de la convocatoria a becas postdoctorales. La convocatoria a becas postdoctorales es un pasito más en el ingreso a CONICET. Uno como becario doctoral se recibe, después concursa nuevamente para una beca postdoctoral y si gana ese concurso sigue unos 3 años más y después en ese lapso uno apunta a ingresar al organismo, a concursar nuevamente para ingresar en el organismo. Al haber tanta gente que ya ganó el ingreso y que todavía no tiene el alta, esas becas postdoctorales no se liberan. Entonces esas becas postdoctorales están ocupadas por gente que ya tendría que estar en la carrera de investigador y ahora cuando se den los resultados mañana a la convocatoria de este año, del año pasado de las becas postdoctorales, hay menos becas postdoctorales disponibles para los nuevos concursantes. Entonces sí, hubo creo que 800, no sé si 800 o 1.500, no me acuerdo bien el número, pero había sí 1.500 personas que estaban en posibilidad de concursar para la beca postdoctoral y solo se van a dar 500 becas. Sí. Entonces, ese congelamiento de la planta va generando un montón de problemas. Ahí está la motosierra. Sí. A poquito, o sea, te voy bloqueando acá, no te renuevo y ahí queda. Exactamente, y además genera otros problemas porque si no tenés perspectiva cierta de poder, o medianamente cierta, de poder continuar tu carrera profesional en el organismo, ¿para qué ser becario? Sí. Entonces está pasando que hay muchas renuncias de becarios, doctorales y postdoctorales, porque no ven una perspectiva futura. Si no voy a tener ni garantizada una posibilidad de estabilidad laboral, porque ser becario no es tener estabilidad laboral, porque uno tiene que seguir concursando, y recién ingresa a la planta de CONICET después de 8 años o 10 años de trabajo. Entonces, si no hay esa perspectiva, por lo menos posible, la gente va renunciando, va buscando otros trabajos, se va a otros organismos, pero no del Estado argentino, sino de otros estados, claro, porque otorgan otras posibilidades de desarrollo, digamos, en otros países. Y ahí se produce, digamos, la famosa fuga de cerebro. Sí. Se ha dado mucho. ¿Qué porcentaje hasta ahora
¿Tienen cuantificado esta cuestión de...? Mira, en total, toda la fuga, digamos, no tenemos totalmente cuantificada, pero sí hay indicadores que se siguen año a año, que por ejemplo hubo un 33% más de renuncias el año pasado respecto al 2023. Entonces en 2024 renunció un 33% más de personas que en 2023. Claro. Eso te habla de una tendencia. Este año todavía no sabemos, porque todavía no terminó, claro. Digamos, no sabemos. Ese porcentaje probablemente aumente un poco más, y así progresivamente. Y eso, esa reducción en el recurso humano impacta en el desarrollo de las investigaciones, de los equipos, de los institutos. Realmente merma mucho la capacidad de trabajo de los institutos. Que, dicho sea de paso, acá en Misiones tenemos solamente 3 institutos que dependen de CONICET. En la región del NEO tenemos 10, pero hay un trabajo articulado con las universidades porque muchos investigadores o becarios y becarias del organismo tienen lugar de trabajo en las universidades. De hecho, en las universidades, muy pocos son los docentes que tienen una dedicación exclusiva, es decir, que les permite investigar y trabajar docente. Uh-huh. Entonces, CONICET, al tener un docente que es también investigador de CONICET, al tener un becario que también es auxiliar de cátedra, lo que está haciendo es permitiendo que ese personal docente también pueda investigar. Entonces, CONICET y universidad van de la mano por esta razón, que es una estructura histórica, digamos, de que nació CONICET es así, es una forma de poder fortalecer también el trabajo en las universidades. Sí. ¿Vos crees que la gente entiende esta situación? Me refiero a que la campaña por el otro lado, digamos, te meto en lo político acá. Dale. La campaña, digamos, del tema de desprestigio quizás de las instituciones ha sido muy fuerte por parte del gobierno nacional. Entonces la gente hoy, si capta esto, no dice, no, pero si no están haciendo nada. Tiene como ese concepto, pareciera. ¿Lo sienten ustedes o sienten apoyo de la gente? Mira, dependiendo con quién hables, pero nos ha pasado, exactamente, está muy, pero aún así con todo este desprestigio que decís que es así, digamos, no empezó con la campaña de este gobierno ni con las elecciones, las últimas elecciones, sino que viene de antes. Antes hubo también una campaña contra CONICET en particular, pero aún así la gente todavía tiene una valoración social, digamos, de lo que es el conocimiento científico en el país, positiva. Entonces eso no se revirtió, digamos. Lo que sí se puede observar, o lo que yo por lo menos puedo ver, es que cuesta mucho poder explicar efectivamente qué hacemos, porque por ahí hablamos de investigaciones que son sumamente importantes y te responden con... me ha pasado, digamos, decir, por ejemplo, defendiendo la necesidad de que exista el INMET, yo discutía con gente y le decía, mirá, esto investiga por enfermedades que son endémicas acá en la provincia, como el dengue, como el chikungunya, como el Zika, y me decían, bueno, pero ¿para qué vas a estudiar el dengue si la gente no es cacharriza? Entonces, digamos, no se acaba solo, hay una tendencia como a ver los problemas sociales de forma individual. Y los problemas sociales no son individuales, no son de la suma de los individuos de la sociedad, sino son de las condiciones en las que la sociedad vive, se reproduce. Entonces, explicar eso cuesta bastante, pero una vez que lo haces, es como que, salvo aquel que está muy comprometido políticamente, digamos, te entiende. Salvo aquel que está muy comprometido políticamente, te entiende. Claro, Ezequiel, digamos, esta situación que se da, digamos, no sé cómo decirlo, de parte de los investigadores, los becarios, ¿va a repercutir en algún momento en la calidad educativa del país? Sí, yo creo que sí. Yo lo que hablaba también la semana pasada en otro medio era, a ver, todo el daño que se está haciendo al sistema científico y tecnológico que va más allá de CONICET, va a repercutir en varios sentidos. Uno de esos es el educativo y también en el productivo, que son daños que quizás no veamos inmediatamente, pero en el mediano y largo plazo sí, y que son los más difíciles de reparar. Y en el ámbito educativo sí, efectivamente es así, porque vas a... reduciendo la capacidad de CONICET, tenés menos capacidad de investigación en las universidades. Es decir, tenés menos capacidad
de investigación docente en las universidades. Las universidades son las que forman a los docentes de escuela media, en los institutos de formación se forman los docentes de escuela primaria. Sí. Entonces, es una cadena, digamos, que vos vas, ¿cómo se llama esto? Deteriorando, vas precarizando, digamos, de alguna forma, ¿no? Y de hecho, yo una de las cosas que pensaba antes de venir a la entrevista es, se habla de, puntualmente de CONICET, de que CONICET tiene muchos trabajadores, pero CONICET tiene una capacidad de 27.000 personas, a las que hay que restarle por lo menos 1.500, 1.600 puestos de trabajo menos. Sí, sí. Y si uno ve cómo es la distribución por zona geográfica, hay mucha disparidad. En Misiones, claro, el 1% del personal de CONICET está en Misiones, son 300. Eso, no sé si lo dijiste el número, 300 y algo son. Son 304, sí. De hecho, los tengo acá. 96 investigadores, 27 personal de la carrera de apoyo, 178 becarios, 3 administrativos. Y de hecho hubo 2 despidos administrativos, ni bien empezó la gestión, o sea que quedó uno. Y con los recortes en los cupos de becas hay cada vez menos becarios en los institutos y hay por lo menos en toda la zona del NEAM alrededor de 27 investigadores que están pendientes del ingreso, que no ingresaron, por esto que yo decía el congelamiento. ¿El CONICET abarca todas las ciencias? El CONICET abarca todas las ciencias. Todas las ciencias. Claro. Vos me das un ejemplo muy claro, por ahí vamos a lo que la gente pueda entender. Vos me das el ejemplo del genoma de la yerba. Sí, sí. Para que la gente entienda bien cuál puede ser el retroceso o el bloqueo que se puede hacer a una investigación que quizás después no se retome o quedemos atrás en la misma porque debe avanzar. Ese es un ejemplo claro, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que yo te comentaba, lo que yo te comentaba es una investigación que se hizo justamente entre el IBS, el Instituto de Biología Subtropical, la Universidad Nacional de Misiones y el INTA. Sí. Fue un trabajo articulado que se hizo en el 2014 que descifró más de 30.000 genes de la yerba mate. Sí. Que recordemos después, para actualizar esa info, después se metió la uva también. Y ahí tuvo su final, pero fue algo en común porque ellos estaban estudiando la cafeína y fue como... Entonces, y fue noticia a nivel nacional, mundial en realidad, por los beneficios, y esto corre riesgo también de seguir. Sí, efectivamente, yo lo que por ahí pensaba es en que todas estas investigaciones, como que tienen resultados, que tienen resultados concretos, llevan muchos años de realizar. No es que uno agarra un elemento de laboratorio como en microscopio, agarra un microscopio y de repente pone la hojita de yerba y de repente ve todos los genes y dice, bueno, es un trabajo de años que muchas veces en el sector privado no implica como una ganancia en corto plazo y entonces eso significa que no se va a financiar. Por eso justamente el Estado toma esas investigaciones que en 10, 11 años pueden resultar en avances tecnológicos fenomenales, pero que de otra forma no se financiarían. El riesgo también con todo eso es que, con recortar todo, es que si vos no producís eso, pero lo necesitas para el sector productivo, lo necesitas para las necesidades sociales, lo necesitas para el sector tecnológico, lo necesitas, en algún momento vas a tener que salir a comprarlo, y eso te va a salir mucho más caro. Entonces... todo eso es lo que está en juego. También pensaba en otros ejemplos. Acá en el Instituto de Materiales de Misiones se estudia la biorefinería, es decir, cómo aprovechar mejor la biomasa. La biomasa que deriva de procesos industriales, como por ejemplo la industria forestal. En Misiones tenemos industria forestal, ¿no es cierto? Entonces, son todas investigaciones que pueden contribuir al desarrollo social y económico tanto de Misiones como de Argentina. Ahora, ¿por qué ocurren estos recortes? Y porque el proyecto que está en marcha, digamos, es un proyecto de país atado a la agroexportación y a las exportaciones mineras. Entonces, es un proyecto muy acotado que no tiene margen para las necesidades sociales de por lo menos la mitad de la población argentina. Y además no tiene margen para que la ciencia sea un vector de desarrollo social y productivo. Entonces, en ese modelo, digamos, claramente CONICET y otros organismos, como está ocurriendo de ciencia y técnica, como el INTI y el INTA, no tienen utilidad. El problema es que lo que
nosotros también defendemos es, a ver, la ciencia es una de las potencialidades argentinas, que no desde ahora, desde hace mucho tiempo, si tenemos premios Nobel, tenemos reconocimiento internacional, entonces la ciencia puede ser un vector para transformar el país en un sentido positivo para un mayor desarrollo y bienestar social. Entonces, sin ciencia no tenés eso. Y de hecho, si vos empezás a mirar el mundo, y los países más desarrollados son los que más investigadores tienen, más inversión en ciencia y tecnología realizan. Acá en Argentina tenemos 2 investigadores cada 1000 habitantes. Es uno de los indicadores. En Francia tienen 10. En Singapur tienen, creo que, 11 investigadores cada 1000 habitantes. Es decir, hay una proporción de fortalecimiento a los recursos humanos formados en el sistema científico a partir del Estado, mayor que en Argentina en varias partes del mundo y tiene mejores resultados, digamos. Bien. ¿Están unidos ustedes? ¿Están como estuvieron en su momento cuando recién se conoció todo esto? ¿Siguen de esa manera, haciendo reclamos, como que están en alerta constante? Estamos en alerta todos los días porque básicamente todos los días recibimos alguna noticia nueva, ¿no? O sea, la semana pasada, por ejemplo, bueno, ni bien salió publicado el decreto 461 que disuelve el INMET, entre otras cuestiones, nos pusimos en contacto con compañeros y compañeras allá. La verdad que fue una noticia muy fuerte. Yo escuchaba la entrevista que le hicieron el otro día acá al director del instituto y ni ellos se lo esperaban, digamos, ¿no? Porque decía, pasamos todas las auditorías, no había ninguna comunicación oficial de que esto podía pasar. Y la verdad que nos impactó mucho porque los investigadores e investigadoras, que no son todas de CONICET, digamos, en CONICET en realidad hay 9 trabajadores de CONICET ahí, pero más allá de eso, las investigaciones que realizaron fueron reconocidas nacionalmente, a nivel internacional, a nivel latinoamericano está bien posicionado el instituto, o sea, como un centro de referencia del estudio sobre la leishmaniasis. Lo que vos mirás, o sea, pensar en un lugar, un edificio, que se cierra las puertas directamente. Es que es una de las cosas que uno dice, bueno, esto no tiene sentido. ¿Para qué un edificio que encima costó mucho que se termine? O sea, que se termine, que se dote de los elementos necesarios y ahora tiene laboratorios de punta y lo vas a cerrar, digamos, no tiene sentido. Estás perdiendo una capacidad el gobierno marca esto cuando larga las conferencias para lo ineficiente se cierra, así marca. ¿Crees que en el caso del INMET, por ejemplo, no le dio el tiempo como para mostrar? Porque recordemos que fue retrasado su comienzo. Sí. Tardó. ¿Crees que por ahí eso lo afectó diciendo esto no hace nada y cerramos? O sea, ¿fue el argumento justo le vino al gobierno para cerrarlo? Y es el argumento que está utilizando casi siempre. O sea, uno ve el informe y dice, esta gente no hizo nada. Y en realidad uno googlea nomás y empieza a decir, bueno, investigadora reconocida por su trabajo, su tesis en tanto. Tenemos 17 tesis hechas, tenemos más de 400 artículos publicados, que no es fácil publicar artículos, digamos, para nadie en el mundo científico. Entonces, hay un montón tenemos trabajo, incluso yo me puse a buscar y había un trabajo que en algún momento se articuló con el ejército argentino por justamente una de las afecciones en la zona, en la zona de la Triple Frontera. Entonces, yo creo que es más, tiene que ver más con una cuestión de, bueno, justificamos con el discurso que estamos usando. Y como dijo alguien que sabía bastante más de esto, miente que algo quedará. Entonces... Parece que pasa por ahí. Claro, este fundamentalismo a la planilla Excel que tiene el gobierno de cumplir con los números, ¿no? Sí. Acá el recorte viene para que haya gasto cero. Claro, ¿en qué va a terminar, crees vos, esto? Visorando todo esto. En la ciencia, la tecnología, en las investigaciones. Bueno, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? No sabemos. Sí. Pero lo que sí sabemos... Estamos en caída libre, entonces. Lo que sí sabemos es eso, es que cada vez se agudizan más los problemas, se acumulan los problemas en el sector científico y tecnológico y estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos. Porque esto que hablábamos de, bueno, se da la fuga de cerebros, eso
es muy difícil de revertir después. ¿Sí? Una política una política nacional, digamos, una política de gobierno, que va expulsando trabajadores del sistema científico, esos trabajadores son captados por otros sistemas científicos más fortalecidos que el nuestro, y después ¿cómo los haces volver? Claro. Porque alguien que se va con una beca a Estados Unidos, por 3 años de trabajo, después puede llegar a entrar a trabajar en las universidades y demás, cambiaste la política y lo llamás de vuelta, ¿va a volver? No. ¿Entendés? Y después cuando vos necesites algún desarrollo tecnológico, se lo vas a tener que comprar a esas mismas personas que nutriste con investigadores de acá. En otro país. En otro país, exactamente. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias por venir, también darnos este panorama de la situación y la preocupación, obviamente, de ustedes, que debe ser preocupación de toda la sociedad, que se corten las investigaciones. Sí, efectivamente. Bueno, gracias por el espacio y termino con esto. Nosotros estamos en alerta y en movilización. Mañana va a haber una jornada de lucha en el Polo Científico con una asamblea para organizar cómo seguimos en base... enfrentando esto que viene pasando y también la coyuntura con esto que decía, bueno, se vencen los plazos para las presentaciones de los resultados de la beca postdoctoral, también de las convocatorias de ingreso a carrera 2023 y no hay ingresos. Entonces es una de las preocupaciones más urgentes que tenemos ahora y bueno, estamos ahí organizándonos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ezequiel Flores, becario doctoral en el Instituto de Estudios Sociales